Vamos a pedir al Señor que abra nuestro entendimiento, que Él verdaderamente nos hable en esta tarde, y mi oración es ser de bendición en esta tarde. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y porque sabemos que tú, Señor, tienes una palabra específica en esta tarde. Tu palabra nunca vuelve vacía, siempre es enviada y trae el fruto que tú has destinado que ella traiga. Tu palabra, Señor, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, hasta los tuétanos. Discierne los pensamientos del corazón, Señor, y nosotros confiamos y creemos en el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo para hacer con ella lo que es tu voluntad en la vida de cada uno de tus hijos. Tú conoces el corazón, las circunstancias, la temporada en la vida, Señor, de cada uno de nosotros, y estamos creyendo que tú edificas a tu iglesia, Señor, que tú embelleces a tu iglesia, y que tú, Señor, levantas a tu iglesia para cumplir el propósito del llamado que tú has establecido, Padre. Gracias te damos en Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Bien, estaba meditando ahí atrás lo que el pastor Obed estaba compartiendo acerca de por qué hacemos iglesia, y verdaderamente una de las bendiciones más grandes que nosotros podemos conocer y podemos de alguna manera recibir de parte de Dios es precisamente ser hijos de Dios. Amén. Dice la escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. ¿Cuántos hijos del Señor hay aquí? Y ese es el privilegio más grande, más precioso, el poder ser llamados hijos de Dios y saber que ahora formamos parte de la familia del Señor. Y eso es asombroso, es maravilloso. Pero la palabra que hoy puso el Señor en mi corazón para compartir es algo acerca de ir más allá, no en el sentido de ser más, porque nada puede superar el hecho de que somos hijos del Señor, pero sí en el hecho de que nosotros podamos abrir más nuestros ojos y entender la voluntad de Dios para los hijos de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que una vez siendo hijos y una vez estando en las bendiciones de estar en Cristo Jesús, lo tenemos prácticamente todo resuelto. Pero hay que entender una cosa: la salvación que el Señor nos ha dado no solamente se trata de no irnos al infierno, sino se trata también de que la vida de Cristo está en nosotros y que el carácter de Cristo debe reproducirse en nosotros para que también nosotros podamos hacer aquella obra que Cristo nos ha encomendado. Amén. No solamente se trata de congregarnos un domingo en la mañana y decir: soy la iglesia, ya estoy en Cristo, cuando yo me muera me voy a ir al cielo, o si Cristo viene antes, pues tengo la seguridad que me voy al cielo. Eso es asombroso, eso es maravilloso, eso es glorioso. Eso no lo ganamos nosotros, lo ganó Cristo en la cruz del Calvario por nosotros, exhibiendo públicamente a sus enemigos y poniendo todo por debajo de sus pies. Amén. Pero entender la voluntad de Dios para nosotros en esta tierra es maravilloso, hermano. Es algo que te va a ayudar a expandirte y a entender el por qué Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas. Y hay una invitación de parte del Señor constantemente en las Escrituras de avanzar hacia la madurez, de avanzar hacia lo más profundo, de ir más allá y de verdaderamente desear que el carácter de Cristo se desarrolle en la vida de cada uno de nosotros. Estoy convencido que una de las mayores bendiciones que una iglesia local puede tener son hermanos maduros en la fe. Es una bendición tremenda encontrarte con hermanos maduros en la fe. Todos somos salvos, los que creemos en Cristo y le hemos recibido, pero aquellos que van alcanzando madurez se convierten en árboles que dan sombra, se convierten en personas que verdaderamente pueden alentar la fe de otros, que pueden apapachar en la fe a otros. Y una de las bendiciones más grandes, vuelvo a repetir, en una iglesia local son hermanos y hermanas maduros en la fe. ¿Cuántos quieren ser maduros en la fe? Yo quiero ser maduro en la fe. Yo no quiero solamente pasarme toda la vida diciendo: Señor, gracias porque no me voy a ir al infierno. Gracias, Señor, porque cuando yo me muera voy a ir al cielo. También, Señor, te pido que tu carácter se desarrolle en mi vida. Y uno de los muchos pasajes que la Biblia tiene para invitarnos y que el Señor los muestra prácticamente en la Escritura, quiero que lo podamos ver en Hebreos capítulo 6, versículo 1
La escritura dice así, lo voy a leer en una versión que es la traducción del lenguaje actual. Se me hace muy padre esta versión, muy clara, ¿verdad? Y dice el escritor de Hebreos en Hebreos 6:1, por eso dice, sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos confiar en Dios, dice. Entonces, la invitación que hace el escritor de Hebreos dice, sigamos aprendiendo más y más para llegar a ser cristianos maduros. La versión Reina Valera dice, dejemos ya los rudimentos de la doctrina de Cristo y avancemos hacia la perfección. Dice la versión 60. Y esa es una de las muchas invitaciones que la escritura contiene para el creyente, para guiarlo hacia la madurez. Ahora, definamos qué es madurez en la vida cristiana. En la vida secular, por así decirlo, o en la vida natural, la madurez tiene que ver con cierto comportamiento. Una persona madura es aquella que nosotros decimos, esa persona es prudente, esa persona sabe controlar sus reacciones, es una persona que tiene una manera de razonar las cosas, que piensa antes de hablar o que tiene cierto recato en sus actitudes. Esa es una persona con madurez. En la vida cristiana, una de las definiciones más claras y naturales y prácticas es madurez es igual a ser a Cristo. Cristo es nuestro mayor ejemplo y nuestro tope, nuestro top. Cristo es quien nosotros debemos de seguir y Cristo es el hombre perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Ser maduro en la vida cristiana es parecerte a Cristo. El carácter de Cristo desarrollado en cada uno de nosotros. Creo que vayas conmigo a Mateo capítulo 11. Y hace un tiempo estuve llevando una serie en la congregación. Duramos como 2 meses estudiando este pasaje. Y fue de mucha bendición para la iglesia y para mi vida el poder notar algunas cosas que el Señor habla en este pasaje a sus discípulos. Ahora sí voy a leer la Reina Valera. Y dice en el verso 28 de Mateo 11: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuántos conocían ese verso? Todos lo conocemos y es un verso glorioso. El Señor está invitando a los oyentes, a las personas a venir a Él para descansarlos de sus trabajos. Eso tiene que ver con salvación, con la justicia de Dios sobre la vida de una persona que es un pecador y que no puede salvarse por sí mismo. Esas cargas de las que Jesús está hablando tienen que ver con la carga del pecado que el mundo impone y con la carga que la misma gente pone sobre los hombros de los demás. Y Jesús dice, alguien que se da cuenta que está cansado, que está cargado, alguien que se ha dado cuenta que no puede salvarse a sí mismo, esas personas vengan a mí, yo los voy a hacer descansar. ¿Cuántos han venido a Cristo? Amén. Después en el verso 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay 2 invitaciones. La primera invitación es vengan a mí. Y todos los que ahora estamos en Cristo y que compartimos la fe en el Señor, hemos venido a Cristo. Algunos en 1980, otros hace 2 meses, otros hace más años atrás. Pero si estamos aquí y estamos creyendo en el Señor, en algún momento venimos a Cristo con nuestra carga, con nuestra incapacidad, con nuestro pecado, y ahora reposamos y descansamos en el Señor, porque Él es nuestro reposo, Él es nuestra justicia. Amén. Él lo ha hecho por nosotros. Pero la segunda invitación que Jesús hace tiene que ver con lo que les he estado hablando desde hace un momento, con la madurez. Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es un yugo? Si usted conoce algo del campo o ha visto el campo años atrás, un yugo no era otra cosa más que una especie de palo de madera redondo que se ponía sobre el cuello de los animales, se ponía sobre un animal,
Había un espacio plano y había otra curva que se ponía sobre el otro cuello de otro animal, y juntos esos dos animales jalaban una trilladora para trillar la tierra, y ese yugo los mantenía unidos. Es interesante notar que cuando un agricultor experimentado iba a usar dos animales, siempre agarraba a un animal experimentado y viejo y a un animal inexperto y joven, para que el viejo, que ya conocía el camino y que ya había llevado ese peso, pudiera guiar al otro. Y a través de ese yugo, lo que iba a suceder es que aunque el otro fuera inexperto, no se podía separar del experto, e iban a ir juntos caminando e iban a hacer la labor. Cuando Jesús dice: lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, lo que el Señor está diciendo es: tú tienes que tener una relación conmigo, tú tienes que estar junto a mí, de tal manera que tú puedas seguir mis pasos, de tal manera que puedas aprender de mí y desarrollar mi carácter. Hermano, si decimos que madurez es igual a parecernos a Cristo, ahora te digo, es imposible parecerse a Cristo sin caminar con Cristo. Mucha de la frustración que hay en el pueblo cristiano es que no sé por qué yo voy a la iglesia, yo escucho música cristiana y tengo tantos años de cristiano, pero sigo batallando con estas cosas, pero sigo teniendo este tipo de problemas o de circunstancias en mi matrimonio o en mi carácter. O por qué no decirlo, quizá nosotros no lo decimos, sino la esposa es la que se queja de nosotros, ¿no? Tienes tantos años en la iglesia y mira, sigue siendo esto. O el esposo: tienes tantos años, mujer, congregándote, ahora vas al servicio de damas, ahora haces esto, pero sigues teniendo estas situaciones en tu carácter. Y yo no sé si a usted le ha pasado o soy el único en este lugar, pero alguna vez se ha frustrado en su vida espiritual porque siente que no avanza, siente que está estancado y se siente un hipócrita. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? Créame, yo sí. Y muchas veces, no una, frustrado al grado de pensar que la vida cristiana no es para mí, que a otros se les facilita y que a otros se les da, pero que esto no es para mí. Yo lo he llegado a pensar, lo he llegado a sentir muchas veces. Gloria al Señor, porque no me ha dejado de alguna manera hacer caso a esa voz o a ese pensamiento, pero muchas veces me he sentido así. Y creo que eso el Señor lo ha usado con un propósito también. No estoy diciendo que el Señor haya puesto ese pensamiento, pero aún eso el Señor lo puede usar para que podamos entender lo que Él quiere hacer en nosotros y cómo lo quiere hacer. Entonces el Señor dice: ponte mi yugo, camina conmigo y entonces aprende de mí. Y ¿sabes qué, hermano? Creemos que la vida cristiana o la vida en Cristo es automática. Vengo a la iglesia, pongo Radio Manantial y ya. No hay más trabajo. Me levanto en la mañana: Señor, gracias por este día, bendíceme en el trabajo, Señor, que no me pase un accidente, guarda mi casa. Pensamos que con eso ya nos vamos a parecer a Cristo. Yo quiero decirte, la salvación no nos costó nada, es gratuita por medio de la fe. Por gracia soy salvo, dice la Escritura. Pero el discipulado, la madurez, nos va a costar todo. Ahorita voy a seguir explicando unas cosas, pero es verdaderamente impresionante ver que Jesús promete algo que todos buscamos. Dice: y hallaréis descanso para vuestra alma. Nótese que primero hace una invitación de venir a Él y descansar. Como primer paso, ya estamos en Él. Pero la segunda invitación no es para descansar en una situación espiritual. Ahora es una situación en el alma. Hallaréis descanso en vuestra alma. ¿Cuándo hallaremos descanso en nuestra alma? Cuando aprendamos de Jesús. Yo le quiero preguntar a usted: ¿es posible que un cristiano viva en depresión? ¿Es posible que un cristiano viva tan lleno de estrés? ¿Es posible que un cristiano viva lleno de temores, ansiedades e insatisfacciones? La respuesta es sí.
La pregunta es, ¿en algún momento nosotros hemos experimentado eso? Vivir en Cristo, pero llenos de temores, de insatisfacciones y de amarguras. Hay un canto que se escucha en Mexicali, no sé si aquí, se llama El Cara de Limón. No sé si lo he escuchado. Bueno, me imagino por qué. Pero ese canto dice, habla de un hermano, dice que Cara de Limón nunca se gozaba y Cara de Limón era siempre criticón. Y luego dice, Cara de Limón, bueno, ahí no estoy muy de acuerdo en la teología esa, pero dice, Cara de Limón ni un alma ganó y en el infierno se hará chicharrón, dice. Eso dice ese canto. Y la gente le gusta cantarlo. Yo te pregunto, ¿es posible que un cristiano viva en amargura, en insatisfacción, como que nada le llena, aunque esté en Cristo? La respuesta es sí, hermano. Es posible que tú y yo estemos en Cristo y aún así nuestra alma se siente insatisfecha. Es una incongruencia, lo sé, porque Cristo lo llena todo en todas las cosas. Cristo es suficiente. Pero si no caminamos con Jesús y no aprendemos de Él y no desarrollamos mansedumbre, no habrá descanso en nuestra alma. ¿Sabes por qué? Porque si no hay mansedumbre, que es el fruto del Espíritu, entonces seguimos viviendo en la carne. Y vivir en la carne es un constante pesar, es un constante vivir en el egocentrismo. Y por eso nos lastima tanto las cosas. Por eso nuestra alma se aflige tanto. ¿Sabes por qué, por ejemplo, te lastima o nos lastima tanto que la gente habla de nosotros? Porque estamos demasiado vivos, hay demasiado de nosotros todavía aquí en este cuerpo carnal. Es por eso que una de las labores del Espíritu Santo, y quizás se oye muy fuerte lo que voy a decir, es ir asesinando el ego en nosotros constantemente. ¿Recuerdas al rey David cuando en la historia bíblica él es solamente un joven adolescente contratado por Saúl para que tocara el arpa mientras él luchaba contra un espíritu que le oprimía? Y David, dice la escritura, que tocaba, y cuando David tocaba, aquel espíritu lo dejaba y Saúl reposaba. Pero no sé si tú lo recuerdas, pero en alguna ocasión Saúl, lleno de esquizofrenia y amargura en su corazón, aunque David estaba tocando y sirviéndole, quiso matarlo tirándole una lanza. Me imagino que David nomás se hizo a un lado y la lanza quedó encajada en la pared. ¿Puedes imaginarte el hecho de poder estar sirviendo a una persona que te quiere matar? A una persona que tú no le has hecho absolutamente nada y aún así quiere tu muerte, quiere hacerte daño. Yo he entendido una cosa. Lo que pasa es que esas lanzas no estaban dirigidas específicamente al cuerpo de David, sino que Dios estaba permitiendo esas lanzas porque lo que Dios deseaba asesinar en David era el Saúl que él llevaba por dentro. Todos nosotros tenemos un Saúl adentro. Nuestro egocentrismo, nuestro yo, nuestra voluntad. Saúl representa eso porque Saúl fue un hombre que hizo lo que quiso, un hombre que no respetó autoridad, un hombre que tenía el traje real y estaba dentro del pueblo, pero con Dios no quería nada. Y Dios había levantado a David y lo había ungido el profeta Samuel como rey, aunque fuera a pasar por ese proceso. Y todo lo que sufrió David, la persecución que posteriormente vendría, el hambre, los momentos de soledad, de separación de su familia, de levantarle falsos, todo el calvario que David sufrió fue con el propósito del Señor matar el Saúl que David llevaba dentro. Yo estoy convencido que Dios está bien metido en esa empresa con nosotros. ¿Recuerdas lo que dice Romanos 8:28? Es uno de los textos más conocidos por la iglesia, porque todas las cosas obran para bien para los que aman al Señor. Amén. Y de repente vamos en la calle, se nos poncha una llanta y para alentarnos y no sentirnos mal decimos todo obra para bien, ¿verdad?
O de repente algo sucede, los jóvenes de repente reprueban un examen y dicen, todo obra para bien. Ahí no aplica, ¿verdad? El caso es que no puedes separar el verso 28 del verso 29. Y el verso 29 dice que a los que el Señor escogió, predestinó, santificó, glorificó, lo hizo para que esas personas de las que Pablo está hablando, que todo les obra para bien, conforme al propósito de Dios. El 29 describe ese propósito: fuesen hechos a la imagen de su Hijo. Todo lo que te pasa ahora que tú estás en Cristo, aún lo que no entiendes, aún lo que es duro, difícil, aún lo que te está lastimando, tiene el propósito, y Dios lo permite. No es que Dios lo haga, Dios lo permite para desarrollar el carácter de Cristo en ti. Jesús dice: toma mi yugo, únete conmigo, aprende de mí, sé manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Cuántos quieren disfrutar la vida cristiana? ¿Sabe que hay gente que no disfruta la vida cristiana? Yo he escuchado a tanta gente decir: no, bro, el cristianismo, no, la vida en Cristo, bro, no, está bien duro, hermano. No, pues, ¿cómo está, hermano? Pues aquí en la lucha, varón. Me da la impresión así como de: no quiero esa vida, ¿verdad? ¿Sabes? Dice la Escritura que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. No hay cosa más preciada y maravillosa que nos pueda haber pasado, hermano, que haber sido rescatados por la gracia del Señor. Que ahora tener un Padre celestial que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que haber sido llenados del Espíritu Santo de la promesa, con la cual tenemos una herencia segura, reservada en los cielos. Una herencia incorruptible, inaccesible. Una herencia, hermano, que no ganamos, sino que nos ha sido dada gratuitamente por la sangre de Cristo. No hay cosa más asombrosa que eso. No hay cosa más privilegiada que eso. Pero hay gente que no disfruta la vida cristiana. Dios quiere que tú disfrutes la vida cristiana. Dios quiere que tú aprendas a caminar con Jesús, llevar su yugo, y entonces empezarás a ver que su carácter se empieza a desarrollar. La mansedumbre de la que Jesús habla aquí es la marca del carácter de Jesús. Tú puedes ir a Gálatas capítulo 5 y ver los frutos del Espíritu Santo, que son el carácter de Cristo descrito, pero la mansedumbre es lo esencial del carácter de Cristo. Manso y humilde de corazón. Ninguno de nosotros de una manera natural somos ni mansos ni humildes. Estamos llenos de nosotros. Estamos siempre luchando por hacer nuestra voluntad. Estamos tratando siempre de buscar una venganza cuando alguien nos hace algo. La Biblia dice que Jesús fue llevado al matadero, enmudeció su boca. El apóstol Pedro dice que cuando le arrancaban sus barbas no maldecía, y que para eso Cristo dejó sus huellas, para que andemos sobre ellas. Ahora, después de haberte dicho todo esto, que es la introducción, quiero hablarte de algunos niveles de madurez a los que Dios quiere llevarnos. En la Biblia, por lo menos hay 5 maneras en las que se les habla a los hijos. Estas 5 formas o 5 maneras de hablarle a los hijos están en griego, y cada palabra en griego corresponde a un nivel de madurez. Por ejemplo, si me acompañas a 1 de Pedro capítulo 2, verso 2, vas a encontrar ahí que el apóstol Pedro les habla a los hijos. 1 de Pedro 2:2. Y es una cita, a mí me gusta mucho, esencial, y dice así:
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cuando vemos ahí niños recién nacidos, está hablando de hijos recién nacidos. Y la palabra en el griego es la palabra bretos. La palabra breto habla de un niño o de un hijo que es recién nacido. Y lo que un hijo recién nacido necesita es la leche espiritual, la palabra de Dios, los primeros rudimentos de la palabra, el discipulado, aquellas cosas esenciales para que pueda crecer. Y nótese que aquí dice la leche espiritual no adulterada. El resultado de esto es para que por medio de ella crezcan en su salvación. ¿Sabe? En estos años que el Señor me ha permitido pastorear, me he dado cuenta que mucha gente no le gusta pasar por un discipulado. Yo tengo la convicción de que Dios nos ha llamado a ser creyentes, y una vez que somos creyentes nos ha llamado a ser discípulos, y una vez que nos ha llamado a ser discípulos nos ha llamado también a ser obreros. Pero muchas veces nos conformamos con ser creyentes, quedarnos ahí, oh, yo creo en Jesús, oh, no, sí, yo sé todo eso, pero no, yo estoy bien aquí. Pero solamente un discípulo puede experimentar un caminar sincero con el Señor. Y no hay mejor honra que tú puedas recibir y que poder poner tu vida al servicio del Señor y ser un obrero del Señor. Pero hay un proceso en el cual Dios quiere llevarnos. Ahora, todo comienza aquí. Que un niño recién nacido desee la leche espiritual, la palabra de Dios, la doctrina de Dios. ¿Sabes? Yo soy un pastor que en la iglesia constantemente estoy predicando y enseñando sobre doctrina, sobre cosas que a lo mejor para algunas personas, lo voy a decir así, son aburridas, porque lo entiendo. Y hay gente que de repente se me ha acercado y me dice, pastor, ¿por qué no predicas sobre otra cosa? O mira este tema sobre, no sé, el fuego que cayó, o sobre, ¿por qué no predicas sobre el oro que está cayendo allá en África? O sobre la nueva unción. Yo estoy convencido, hermano, que la leche espiritual no adulterada es la que nos hace crecer, que la palabra de Dios es suficiente, que la palabra de Dios, como le dice el Salmo 19, es la que convierte el alma, porque ella es perfecta. Creemos en el poder que tiene la palabra de Dios, y Dios desea madurarnos y hacernos crecer en nuestra salvación por medio de esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? Segundo nivel, 1 Corintios 3:1. Si tú conoces la carta a los Corintios, sabes lo que Pablo escribe en esa carta. Dentro de el orden que Pablo pone en esta carta, es una carta de reprensión también, de exhortación. Y dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como ¿a qué? A carnales. Y no es un carnal de qué onda carnal, no, es hablando de la carne, ¿sí? Pecaminosa. Dice, como a niños en Cristo. O sea, Pablo quería hablarles como hombres y mujeres espirituales, pero al llegar y darse cuenta del fruto de su fe y de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, dice, no puedo hablarles como espirituales. Ustedes son niños en Cristo. Y la palabra niños aquí en el griego es la palabra nefios. Nefios significa niño inmaduro o hijo inmaduro. Un niño que ha crecido en estatura, pero que sigue mostrando por su carácter su inmadurez. Y pensamos que la madurez tiene que ver con los años que alguien tiene en una iglesia. Y déjeme decirle que no es así. Hay gente que puede tener 30 años en una iglesia y ser un niño espiritual. Hay gente que puede tener meses en una iglesia
y el Señor procesarlo, y ese hombre o esa mujer tener una actitud humilde, y el Señor lo puede levantar y darle madurez. La madurez no tiene que ver con el tiempo, aunque seguramente el tiempo será un instrumento en las manos de Dios para procesarte. La madurez no tiene que ver con la edad cronológica, aunque seguramente Dios usará las temporadas de tu vida para procesarte. Dios puede darle madurez a un joven más que a una persona que tiene muchos años más. No tiene que ver con edad, no tiene que ver con el tiempo. La madurez tiene que ver con cuánto de Cristo hay en nosotros. Amén. Así que Pablo quiso llegar a ellos, a hablarles palabras espirituales. Ellos deberían haber sido espirituales, habían recibido la instrucción, la doctrina, habían estado con Pablo, pero Pablo se da cuenta por su fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Dice en el verso 2: os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, pocas palabras, en lugar de mostrar a Cristo, te la llevas hablando del hermano, quejándote del pastor, de sus chistes. ¿Cierto? Yo también me quejo de sus chistes. Todo te cae mal, ¿sí? Estás en pleito con el vecino, pero a lo mejor decimos: no, yo tengo 34 años, gloria a Dios, en la iglesia, ¿verdad? Soy diácono o diaconisa. Pero si no puedes desarrollar el carácter, no puedes amar a tu esposa que tienes a un lado, a tu hermano, estás peleado con tu mamá, con tu papá y con todo mundo, el canto de cara de limón te queda corto. Entonces no eres espiritual, eres un niño en Cristo. Esa palabra primero va para mí, hermano, porque verdaderamente la vida cristiana en madurez, vuelvo a repetir, no se mide por cuánto sé, por cuántos años, sino cuánto de Cristo hay en mí para dar. Y no puedo desarrollar eso si no me pongo el yugo con Jesús y camino con Él y aprendo de Jesús. ¿Cuántos quieren aprender de Jesús? Siguiente nivel. Ve conmigo a Romanos 8:16. Y la palabra que vamos a encontrar ahí es la palabra tecnón. Y es la palabra de un hijo que va caminando hacia la madurez. Romanos 8:16. Dice la palabra: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Este tecnón, este hijo, es alguien que empieza a tener una identidad correcta. Es alguien que tiene la convicción por el Espíritu Santo de que es un hijo de Dios. Y el Espíritu Santo lo empieza a guiar. Deja las cosas de la carne, deja las cosas de niños y empieza a avanzar en la madurez. Es alguien que empieza a tener convicciones más firmes, internas. Es alguien que empieza a autoanalizar su vida constantemente, a desarrollar el principio del evangelio, que es arrepentimiento y fe. ¿Sabes? A veces creemos que entramos a la vida cristiana, una vez nos arrepentimos y creímos y eso es todo. Yo estoy convencido que la vida del creyente es un constante arrepentirse y creer. Arrepentirse y creer. Todos los días nos arrepentimos de aquello que hemos hecho mal delante de Dios, porque el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros nos da convicción y nos redarguye de pecado. Y sabes que eso es una bendición bien grande, hermano, que el Espíritu Santo te redarguya de pecado. Preocúpate cuando no sientas nada, cuando tú sabes acá en tu intelecto que está mal lo que estás haciendo, pero no hay en ti esa convicción y no hay en ti ese redarguir interior. Preocúpate,
preocúpate. Este tecnón es alguien que empieza a desarrollar eso en su vida. Alguien que empieza a cuidar los detalles de su vida. Alguien que empieza a darse cuenta de la necesidad que tiene constante y diaria de venir a Jesús, de entregarse a Jesús, de depender de Jesús. Y empieza a suceder un cambio. Siguiente nivel. Ahí mismo en el verso 14. Ahora la palabra ya no es tecnón, sino la palabra huío. Huío significa hijo maduro. Es un joven adulto, alguien que tiene ya la madurez para tomar responsabilidades. Es la clase de hijo que el papá ya le da las llaves del carro y le dice: ¿sabes qué, hijo? Ve por tus hermanos a la escuela. O sabes que nos vamos a ir, tu mamá y yo de vacaciones, te quedas a cargo de la casa. O sabes qué, hijo, ya estás grande, ahora estás trabajando, ahora tú te vas a hacer cargo de tus gastos. Es alguien que ha alcanzado una madurez y tiene la capacidad de recibir responsabilidades, porque tiene y desarrolla una madurez. En el verso 14 ahí de Romanos 8 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué? Hijos. Otra vez encontramos la palabra hijos de Dios, y la palabra aquí no es tecnón, la palabra es huíos. Es alguien que ya no se guía por sus emociones. Es alguien que junto a sus hermanos ya no están sus emociones por encima y hoy es que hoy me siento así, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, hoy no tengo ganas de hablar con la gente, hoy no tengo ganas de alabar. No, es alguien que ya no se guía por sus emociones. Es alguien que es guiado por el Espíritu de Dios. Es alguien que ha desarrollado el dominio propio en su vida. ¿Y sabes qué? Eso es crucial en la vida cristiana. ¿Cuántas cosas no echamos a perder en nuestra vida, hermano, por no tener dominio sobre nuestras emociones? ¿Cuántos están casados y casadas aquí? Levanten su mano. Ustedes más que nadie saben de lo que les hablo. ¿Cómo puedes echar a perder una relación de años, a veces por no tener dominio sobre nuestras emociones? O amistades. ¿Cuántas amistades no terminan por un malentendido, por un arranque de celos, por un arranque en una situación que era algo totalmente pequeño y se hizo grande por no saber controlar las emociones? ¿Sabes? Lamentablemente eso sucede también en las iglesias locales. Yo estoy convencido que una de las cosas que el Señor siempre quiere hacer en la iglesia local es, como dice la Escritura, el hierro con hierro se afila. Uno de los propósitos del Señor de juntar gente imperfecta en un mismo lugar es de que nos podamos amar verdaderamente. Cuando una persona le pregunta a la congregación, o yo le pregunto a la congregación, ¿cuántos se aman? Todos dicen amén, ¿verdad? Yo creo más por fe que por convicción. Pero sabes, el Señor me puso en el corazón empezar a estudiar verdaderamente cuáles eran esas marcas y señales del verdadero amor sincero. Y me encontré con más de 12 ordenanzas en el Nuevo Testamento. Todas apuntan hacia el amor, aunque no lo describen así específicamente, pero apuntan hacia el amor. Por ejemplo, ¿cómo puedo saber si yo estoy amando a mis hermanos en la congregación? La Biblia dice: soportaos los unos a los otros. Es una de las cosas que menos nos gusta hacer, la verdad. Queremos estar cómodos. Si el hermano o la hermana no me cayó bien en el momento en que nos saludamos, le saco la vuelta el próximo domingo y me voy con el que sí me cae bien. Si de repente por alguna razón el hermano o la hermana que está en la puerta me tuvo que llamar la atención por algo, esa hermana o ese hermano ya no le voy a hablar. Es muy sangrón. No sé si me estoy dando a entender. O sea, repelemos todo aquello que nos causa incomodidad. Todo aquello que no nos satisface, no lo queremos soportar.
Cuando no nos damos cuenta que el Señor nos mete en una iglesia, en una familia, para hacernos humildes. ¿Y cómo puedes saber tú si estás verdaderamente amando a tu hermano y siendo maduro? Cuando puedes soportar aún lo que es incómodo para ti. Cuando puedes sacrificarte por tu hermano. ¿Acaso no fue lo que hizo Cristo por nosotros? Se despojó a sí mismo. Aquella forma que Él tenía con el Padre, en la intimidad con el Padre, siendo uno con el Padre, no lo tomó como una cosa que aferrarse. Se despojó a sí mismo y tomó una forma distinta, una forma humana. Y estando en la condición de hombre, ahora una situación de servidumbre hasta lo más bajo, hasta lo más vil. Nosotros no queremos ni soportar a la persona que a lo mejor no tiene ni los gustos que yo tengo. ¿Por qué no le hablas al hermano? No, es que trae otro cotorreo, decimos. Trae otra onda. Pero va en tu iglesia. ¿Nunca te has dado la oportunidad de invitarlo? Bueno, allá en Mexicali es la comida china, aquí no sea las hamburguesas. No, pero es que como trae otra onda, trae otro cotorreo. Hermanos, si entendiéramos verdaderamente lo que Cristo nos ha llamado a ser uno en la iglesia y a soportarnos en amor los unos a los otros, a orar los unos por los otros, a perdonarnos, a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Hay tantas cosas que el Señor nos muestra en la Escritura que van a ser evidencias de que verdaderamente estamos amando como Cristo nos ha amado. Nuestra tendencia, hermano, nadie quiere sufrir incomodidad, nadie queremos eso, pero es por eso que el carácter manso y humilde del Señor tiene que desarrollarse en nosotros, donde en lugar de buscar nuestro bien propio, buscamos el bien de la iglesia y del cuerpo de Cristo, aunque eso sea quitar mi libertad que tengo, aunque eso sea quitar mi comodidad que tengo, aunque eso sea sacrificarme, entonces me estoy pareciendo a Cristo. Pero eso, ¿sabes quién lo hace? Alguien que está caminando hacia la madurez, alguien que no se guía por sus emociones, alguien que no se guía por sus pensamientos, sino que es guiado por el Espíritu de Dios. Hacia ahí nos quiere llevar el Señor. ¿Sabes cuál es la mejor iglesia? No es la que tiene el mejor edificio, no es la que tiene el mejor equipo de sonido o la más grande en número, sino aquella que más se parece a Cristo. Y a veces nosotros mismos en los ministerios y a veces como ovejas decimos: sí, cuando la iglesia crezca, entonces sí le voy a echar todas las ganas. Cuando ya seamos más, ahorita que somos no tantos, que me desmotivo a veces. A veces de repente yo le doy gracias a Dios por el equipo aquí, yo lo digo por los de Mexicali, ¿verdad? Pero yo les exhorto mucho, les digo: si la iglesia fueran 5,000 personas y tuvieran mejor equipo de sonido, estarían aquí más temprano. Todos quisieran estar aquí tocando. Pero como no tenemos eso, a veces nuestra actitud no va de acuerdo al llamado que hemos recibido. Y a veces nos pasa así nosotros. Pensamos que después es el mejor momento para empezar a caminar en madurez. Después es el mejor momento para dar lo mejor de nosotros. Te voy a decir algo, hermano: el mejor momento es ahora. El llamado que Cristo te está haciendo es ahora. Da lo mejor de ti. Sacrifiquémonos, empecemos a sacrificarnos por los hermanos. Avancemos hacia la madurez. Y hay un nivel más al que el Señor quiere llevarnos, y con esto voy a terminar. Ve conmigo a la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 13. Primera de Juan, capítulo 2, verso 13. Aquí Juan está escribiendo a los hijos pequeños, hijitos. Está escribiendo a los jóvenes.
Pero hay un nivel más al que Juan escribe. En el verso 13 dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Los padres conocen al que es desde el principio. Tienen una relación con el Dios eterno, con el Dios creador. Tienen una conciencia de Dios en todas las esferas de su vida. Y ese es el nivel al que Dios quiere llevarnos en madurez, a ser padres espirituales, a desarrollar en nosotros un corazón pastoral. ¿Sabes? No necesitas ser el pastor de la iglesia local para desarrollar un corazón pastoral. Tú puedes desarrollar un corazón pastoral aunque no tengas ni siquiera un ministerio activo. ¿Sabes qué es tener un corazón pastoral? Cuando te importa la gente, te interesa la gente, y lo primero que haces es orar por la gente. En tus oraciones está incluida la gente. ¿Sabes cuál es una de las muestras de amor prácticas en la vida cristiana? Si alguien te dice: te quiero mucho, hermano, te quiero mucho, hermana. ¿Sabes cómo se traduce eso? ¿Cuánto oras por mí? En verdad me ama mucho. ¿Cuánto ora por mí, hermano? Cuando tú amas algo y amas a alguien, tú siempre lo vas a querer presentar delante de Dios. Tú siempre vas a querer que la bendición de Dios esté sobre él o sobre ella. Y aquí les va esto: si ustedes aman a sus pastores, oren por sus pastores, oren por su familia. Una de las mayores muestras de amor que ustedes como iglesia pueden tener por ellos es orar por ellos, tenerlos siempre presentes en sus oraciones. Un padre es alguien que desarrolla un corazón pastoral. Es alguien que le interesa a la gente. Es alguien que ora por las personas. No necesita un título. No necesita decir el pastor: oh, desde ahora usted va a ser un padre en la iglesia. No. Usted va a ser un líder. Sino que empieza en el corazón a importarme en las personas. Empiezo a orar por ellos. Como decía al principio, una de las mayores bendiciones es un hombre maduro, una mujer madura en la iglesia. Los hermanos empiezan: hermano, me gusta cuando usted habla, me gusta escuchar su consejo, me gusta platicar con usted porque usted siempre tiene una palabra edificante para mi vida. Y son personas que se convierten en mentores dentro también de una misma iglesia local. Yo le doy gracias a Dios por las personas que Dios ha levantado en la iglesia local, con las cuales yo como pastor puedo descansar y decir: ¿sabe qué, hermano? Vaya con fulano de tal, vaya con la hermana fulana de tal, porque son hermanos. No porque el tiempo que tengan o por el conocimiento, sino porque hay de Cristo en ellos. Hay de Cristo en ellos. Y yo creo que verdaderamente el Espíritu Santo quiere llevarnos a todos a alcanzar ese nivel de madurez. Dios quiere llevarte a eso, hermano. Dios quiere usar tu vida. Y Dios quiere verdaderamente cumplir sus propósitos a través de ti. Quiero decirte la verdad: esto va a ser un camino de muerte para tu carne, pero va a ser un camino de vida para tu espíritu. Va a ser algo que verdaderamente tú vas a poder notar la diferencia y vas a poder decir: gloria a Dios, porque el Señor ha ido matando cada vez más mi ego. Dios ha ido matando cada vez mi carnalidad, pero me ha dado cada vez más de su Espíritu Santo. ¿Y sabes qué, hermano? Dios va a empezar a usarte de una manera en la que nunca quizá tú te habías imaginado. Vienen tiempos donde el Señor va a empezar a levantar a muchos de ustedes de una manera muy especial para hacer algo que quizá nunca se imaginaron que iban a empezar a hacer. Pero el Señor te va a empezar a madurar, a procesar. Y quizá esto ya ha empezado en algunos de ustedes, donde quizá te has encontrado en circunstancias, en una temporada donde estás incómodo o estás incómoda, donde te sientes insatisfecho o insatisfecha. Pero en lugar de retroceder, esto te va a llevar a aguas más profundas, donde puedas verdaderamente ponerte el yugo de Cristo, caminar con Él y aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Quisiera orar en esta mañana por
por ustedes, por la iglesia. Quisiera que nos pusiéramos de pie. Y Joel, no sé si puedes venir. Estábamos cantando hace un momento, vamos de gloria en gloria. Y esto es, que el Señor nos lleve de gloria en gloria, es llevarnos también de la mano con Él y siendo más como Cristo cada día. Si tú quieres esto de parte de Dios, levanta tus manos ahí donde estás. Dile: Señor, yo soy materia dispuesta para que tú trabajes conmigo, para que tú obres conmigo, y tengas que matar lo que tengas que matar, tengas que quitar lo que tengas que quitar. Yo quiero ser más como tú, Señor. Quiero verdaderamente que en mi vida, Señor, tú te glorifiques. Sé que soy acepto en ti, pero quiero ser agradable para ti, Señor. Cada día, Señor, cada día pueda crecer, cada día pueda ir creciendo a la estatura del varón perfecto. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por los padres espirituales, Señor, también que tú vas a empezar a levantar, Señor, dentro de la congregación para otros discípulos que vienen, Señor, también para esta congregación. Padre, te doy gracias porque tú eres quien nos toma, Señor, y nos lleva y nos enseña. Tú eres nuestro máximo ejemplo, Señor, y te damos gracias porque podemos aprender de ti, Señor. En esta hora derramamos nuestro corazón, derramamos nuestra vida delante de ti, Señor. Reconocemos nuestra incapacidad en nuestras fuerzas, pero dependemos de tu obra, dependemos de ti, Señor. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, oro por aquellos que tú has estado inquietando en este tiempo, por aquellos que tú has estado preparándoles el corazón, por aquellos, Señor, a los que tú has estado, Señor, hablando específicamente acerca de crecimiento, acerca de madurez. Padre, te pido que ellos empiecen a tomar, Señor, la responsabilidad que les corresponde, el lugar que les corresponde. Señor, tú equipas a tu iglesia, tú preparas a tu iglesia, Señor, y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Gracias por esta casa, por esta familia, Señor, que tú has establecido aquí en Calexico. Gracias, Señor, porque tú estás con ellos. Gracias porque tú estás obrando. Gracias porque tú, Señor, inicias una obra y la perfeccionas. Tú nunca desamparas la obra de tus manos. Señor, bendecimos esta casa y te pido, Señor, que tú la lleves de poder en poder, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Señor, te doy gracias, Padre, porque tú das crecimiento, porque tú desarrollas tu carácter y le das más de tu Espíritu Santo a cada uno de ellos, a cada una de ellas. Padre, oro por los matrimonios aquí presentes. Gracias por estos matrimonios que van a empezar a caminar en madurez, Señor, tomados de la mano contigo, oh Dios. Gracias porque sabemos, Señor, que tú tienes planes preciosos, específicos para esta casa, Señor. Gracias porque tú harás tu voluntad, Señor, perfecta en ellos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Aleluya. Hay tres palabras que son inseparables del Evangelio. Una es la palabra misericordia, la otra es la palabra perdón, y la otra es la palabra gracia. No podemos hablar del Evangelio quitando esas tres palabras. Y ahorita que estábamos orando, vino esto a mi mente, a mi corazón, y quiero hablar rápidamente así a la situación familiar. Una de las maneras en las que el Señor nos quiere llevar a madurez es viviendo el Evangelio en nuestros hogares, de la misma manera que Cristo nos ha tratado a nosotros. La mejor manera, varón, en la que tú puedes tratar a tu esposa es tratándola como Cristo te ha tratado a ti. Cuando la Biblia dice que no seamos ásperos con ellas, dime cuándo Cristo ha sido áspero contigo. La Biblia dice que las amemos como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y esas son palabras mayores porque Cristo murió por su iglesia, dio todo por su iglesia.
Verdaderamente la palabra misericordia tiene que operar en nuestros hogares. Yo no sé cómo esté tu situación familiar con tu esposo, tu esposa o tus hijos, pero misericordia es no dar lo que merecemos. No se trata de negar los errores de las personas. Mi esposa se equivoca, yo me equivoco todos los días, pero yo le doy gracias a Dios por la misericordia que ella ha tenido hacia mi persona. La Biblia dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Ella no me trata como yo debería merecer. Y cuando en un matrimonio ocurre eso recíproco, hermano, se vive la presencia de Dios ahí. No se trata de decir mi esposa y mi esposo es perfecto. Eso es una mentira. Estamos llenos de errores, estamos llenos de imperfecciones. Pero cuando aplicamos el evangelio y sabemos que la misericordia, y por la misericordia de Cristo estamos aquí, entonces de la misma manera, ¿quién soy yo para exponer a mi esposa, para reprocharle todos sus errores, echárselos en cara? Sino que de la misma manera en la que Cristo me perdonó y me perdona todos los días, yo tengo que perdonarla a ella y ella perdonarme a mí. Y entonces estamos viviendo el evangelio en nuestras casas. La siguiente palabra es gracia. Y gracia es darnos lo que no merecemos. Y qué maravilloso es cuando en una familia se puede tratar así. Cuando no solo es, bueno, te perdoné, y ya, como dijo el pastor, ya no te corrí de la casa, te vas a quedar, pues. Sino cuando vas más allá. No te mereces esto que voy a hacer, pero te voy a servir, porque te voy a tratar con gracia. Te voy a cocinar tus tortillas de harina, aunque no te mereces ni un virote duro. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces en la familia, en lugar de vivir en la gracia, se vive en los tiempos de Moisés: ojo por ojo, diente por diente. Me la haces, me la pagas. Si tú me gritas, yo te grito. Si tú me tratas así, yo te voy a tratar así. Y se nos olvida la gracia que hemos recibido. Se nos olvida que Cristo nos trata de una manera en que no merecemos y jamás mereceremos. De la misma manera, Cristo nos invita y nos lleva a que transportemos eso a nuestro hogar. En el trato con tus hijos, en el trato con tu esposa, en el trato en la congregación, da misericordia, perdona y da gracia. Trata a los demás como quizá no te han tratado a ti, pero en la gracia que Dios te ha dado, tú da a los demás. Da de gracia lo que de gracia has recibido. Y sabes que, hermanos, es una forma muy práctica de caminar en madurez. Y el Señor te va a dar entendimiento, el Señor te va a guiar, el Señor te va a abrir puertas y vas a vivir en reposo en tu alma, hermano. Vas a hallar ese descanso en tu alma. Vas a disfrutar la vida cristiana, le vas a encontrar ese sabor. De eso se trata, de dar lo que Cristo me ha dado, poderlo reproducir hacia los demás. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, hermanos. Ha sido un gusto estar con ustedes.